día, amado hermano y amigo. Este es tu hermano José Ramírez, este es el Ministerio Vino Nuevo en Jesús. Iglesia Evangélica Pentecostal, Vino Nuevo en Jesús. Tenemos una palabra esta noche, aleluya, de parte del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 20. Dice así. Aleluya. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, añada bendición a tu santa, divina, poderosa, maravillosa palabra. Aleluya. En la palabra que nos ocupa esta noche, el tema que vamos a predicar se llama profecía. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Profecía. Y en este texto que hemos escogido, Segunda de Pedro 1, el verso 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mucha gente le fascina la profecía. Las profecías son buenas, son bonitas. ¿A quién no le gusta la profecía? Amén. Que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar una casa, un carro, que Dios te va a llevar a los países, que Dios te va a usar. A todo el mundo le gusta eso. Aleluya. Al que no le gusta eso, no está en el Evangelio. Amén. Desgraciadamente, cuando la gente viene, que ha salido de esa costumbre pagana, de leerle la carta, la baraja, como dice, de leerle, aleluya, el tarot, gloria al nombre del Señor, aleluya, el horóscopo, en las manos, los pies, la cabeza, los ojos. A la gente le fascina el futuro. Esos brujos le decían, tú vas a viajar, vas a encontrar un hombre así asado. Mentira. Aleluya. Pero eso le fascina a la gente. Fascina ver el futuro. Y mucha gente viene a la iglesia, aleluya, y sigue con ese orden, con esa costumbre pagana. Aleluya. Que quieren que le sigan declarando cosas. La palabra profecía quiere decir palabra o visión. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice que no viene por voluntad humana la palabra profética, sino que Dios la dio a los santos hombres, a los profetas de Dios. Aleluya. En ese orden, para que nadie tome la palabra profética y la entienda según su manera, su forma. Aleluya. Y tampoco según su conveniencia. Aleluya. La palabra profética fue dada para que todo hombre y toda mujer se adapte a lo que ha sido profetizado y declarado en el libro de Dios. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso Pedro dice que la profecía de esta palabra no vinieron por voluntad humana. No fueron los hombres quienes se inventaron
este libro. Este libro fue inventado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Solamente que Dios tenía que escoger a los hombres. Porque ni modo que Dios escogiera una bestia, o un caballo, un animal. Si hubiera escogido un animal de eso, la gente dice, eso lo escribió un animal. ¿Sí o no? Amén. Dios tenía que escoger al mismo hombre para hablarle al mismo hombre. Y lo inspiró. El hombre es carne, es espíritu y tiene alma. Es trino. Aleluya. Y Dios usó su espíritu para tomar al hombre y hablarnos a través de las escrituras. Por eso cualquier cosa que se traiga a distorsionar lo escrito es blasfemia. Por eso hay que tener cuidado cuando se usa la palabra de verdad. Porque la palabra de verdad no tiene interpretación según San Pedro, San Juan, San Miguel, que se invente nadie, sino lo que Dios le dio a esos hombres para escribirlo aquí. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amén. Están aquí. Amén. Gloria a Dios. Es maravilloso cuando Dios nos profetiza. Te voy a usar en el futuro. ¿A quién no le gusta eso? Cuando Dios nos dice, aleluya, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un misionero, aleluya, a su nombre. Gloria. Eso le gusta a todo el mundo, aleluya. Pero muchas veces Dios nos habla, aleluya, que de eso es que quiero hablar, de la profecía, y nos da una profecía y creemos que va a ser para de una vez. Amén. Amén. Cuando el Señor habló a mi vida, aleluya, a través de una hermana, yo no era cristiano, aleluya, y le dijo a una persona que estaba llegada a mí, que yo iba a ser pastor y que iba a estar en mi casa, una iglesia. Eso fue allá en Santo Domingo. Pasaron los años y yo no creí nada de eso porque yo no era cristiano. Pero pasaron los años, pasaron más de 8 años, cuando vine a los pies del Señor, me convertí. Recuerdo que estábamos en una iglesia con un pastor. La iglesia tuvo contratiempo y tuvimos que salir a dar culto en la calle, en la casa. Aleluya. Finalmente, lo que ella dijo se cumplió. Esa iglesia tuvo que congregarse en mi casa por más de 3, 4, 5 años, hasta que nos cedieron un terreno y levantamos una iglesia. Amén. Y esa iglesia está ahí. La gloria sea para Cristo. Amén. Dando fruto. Aleluya. Aunque el pastor que estaba partió con el Señor hace años. Pero lo que quiero decir es que se cumple cuando una persona habla, aleluya, de parte de Dios y es Dios, eso se va a cumplir, eso es seguro. Amén. Aleluya. Luego de esa congregación estar ahí, yo no era el pastor. Pasaron años cuando yo fui el pastor, como ella dijo. Y sabe qué? Que todo eso se cumplió y la persona me lo dijo mucho después de yo ser investido como pastor. Aleluya. Que esa hermana, la hermana Linda, le había declarado y profetizado que eso iba a pasar. Aleluya. Posiblemente Dios te ha hablado o te ha dicho que tú vas a ser pastor, maestro, evangelista, profeta, que vaya a las naciones, que va a predicar el evangelio. Y Dios te ha dado profecía y tú has creído que va a ser mañana, que fue de una vez, va a ser de una vez. No va a ser de una vez.
Porque todo lo que Dios da tiene su tiempo. Amén. Ahora, si fue Dios y si es el Espíritu de Dios, se va a cumplir. Tú lo vas a ver. Amén. Amén. La Biblia dice que Dios, a través de los hombres de Dios, le profetizó a Timoteo lo que él iba a hacer. El Espíritu le profetizó a Timoteo. Timoteo fue un siervo de Dios, un pastor, un ministro, joven. Aleluya. Así el Espíritu hoy día toma hombre, como siempre, para profetizar y declarar. La palabra profetizar quiere decir declarar. Mucha gente cree que profetizar es una cosa del otro mundo. La palabra profetizar quiere decir declarar algo, sencillamente. Aleluya. Declara algo que no pasa, pues no fue Dios. Aleluya, sencillamente no fue Dios. Y hay hombres y mujeres en la viña que declaran profecía porque creen en el poder que hay en la lengua. Dice el libro de Proverbios que en la lengua hay un poder de vida y de muerte. Amén. Amén. Y como hay ese poder en la lengua, ellos declaran ciertas cosas y creen que van a suceder. Amén. Amén. Las cosas suceden cuando el Espíritu de Dios se mete en el cuerpo, en la lengua de un hombre y declara las cosas que Dios quiere que usted diga. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso dice que la profecía no vino por voluntad humana. La palabra no vino porque había el deseo, la voluntad del hombre de declarar, de profetizar, sino porque el Espíritu Santo tomó a la persona y lo puso a escribir. Por eso es que se cumple, aleluya, la profecía, aleluya. Hay profecías diversas, hay profecías que se cumplen de una vez. Me recuerdo la vez que aquí ungimos a la hermana aquella y de una vez apareció todo, Dios la puso ahí a pastorear. No pasó ni 3 meses, de una vez. Pero hay veces que Dios tarda años. Recuerdo una profecía de un hermano evangelista que él declaró que él veía a Nueva York, veía los edificios prendidos en llamas. Cuando él profetizó eso, pasaron de 12 a 15 años para que eso pasara. Aleluya. Amén. Amén. Porque Dios da profecía. Amén. Amén. Dios también da profecía verdadera. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y pasan. Tienen que pasar si fue Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El que la profecía se cumpla o no identifica al hombre de Dios. El hombre de Dios es identificado por su vida separada para Dios. Aleluya. Por su testimonio. Aleluya. He visto en mi trajinar como cristiano de 33 años profecía que no se han cumplido nunca. Profecías que han durado un tiempo. Profecías que se han cumplido de una vez. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero ya eso es cuestión de lo que Dios ha diseñado. Toda profecía tiene que estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si tiene algún tipo de confrontación con la palabra, no la creo. Amén. Gloria a Dios. Y si usted está esperando algo que Dios le ha profetizado, que Dios le ha declarado que va a suceder en su vida, yo le digo, aleluya,
espere en el Señor. Amén. ¿Y sabe qué yo hago cuando Dios permite una profecía sobre mi vida o sobre cualquier cosa que interesa al ministerio? Yo voy de rodillas delante de Dios. Y muchas veces le pongo señales a Dios. Pues mucha gente cree que Dios no habla. Dios habla. Amén. Amén. Hay veces que Dios me ha dicho, yo no he hablado. Punto, se acabó. Yo no tengo que salir a perseguir, ni a dañar, ni a desacreditar a nadie, porque Dios algo. Amén. Sencillamente. Bendito el nombre del Señor. A su nombre. Gloria. Pero usted siempre cerciórese de que la profecía viene de Dios. Cuando usted se tira de rodillas, clama a Dios, le pone señales a Dios. Aleluya. Hay veces que Dios permite una profecía y tú clamas a Él, no te dice nada también. Se queda en silencio. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Se queda en silencio. Fíjate cuando Jesús en Getsemaní le dice al Padre, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Dice que el Padre se quedó en silencio, diciendo, eso es lo que va. Aleluya. Muchas veces el Padre se queda en silencio y nos está diciendo, mira, eso es lo que va. Aleluya. Porque Dios tiene la interesa como Dios de que Él no da vuelta atrás. Él no da vuelta atrás. Cuando el hombre peca en el libro de Génesis y se separa de Dios, Dios podía ahí mismo restaurar al hombre, ¿sí o no? Sí. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero Dios le da una profecía. Aleluya. Gloria a Dios. De tu simiente vendrá uno que le va a dar al diablo por la cabeza. Amén. De tu simiente. Pasaron ¿cuánto? Más de 4.000 años. Esos 4.000 años murieron miles. Aleluya. Gloria a Dios. Para llegar a la simiente que es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Después cumplido el tiempo, como dice la palabra de Dios, Dios manda a su Hijo. Aleluya. A cumplir lo profetizado. De tu simiente saldrá uno que le va a dar al diablo palo por la cabeza. Aleluya. De tu simiente. Aleluya. Viene el Salvador. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dios es bueno, maravilloso. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios Dios. nos da Aleluya. profecía para que, aleluya, estemos avivados en el Señor. Tesalonicense capítulo 5 en el verso 20 dice que no debemos menospreciar la profecía. Aleluya. Porque la profecía nos ayuda. Hay gente que cree que toda la vida cristiana es profecía. No es profecía. Toda la vida cristiana. La vida cristiana tiene su profecía. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pero todo no es profecía. Aleluya. Porque si fuera así, ¿y entonces? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Santo tú eres, ¿Cuánto alaban a Señor. Dios? Gloria a Dios. Aleluya. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 20, dice, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La palabra dice absteneo, ¿qué quiere decir? Sepárate de todo lo que es malo. Amén. No haga lo malo, en otras palabras. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya.
Menospreciar la profecía es como no creerle a Dios. No es vivir consultando la profecía. Antes, en el inicio de vida cristiana, vivía escudriñando la profecía y buscando la profecía, y buscando la profecía. ¿Y cuándo es que va a venir? ¿Y cuándo es que va a venir? ¿Y cuándo es que va a venir? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay una hermana que se cogió con eso. Escribió libros, aleluya, escribió, aleluya, cartas, hasta el Papa le mandó una, que Cristo venía. A su nombre. Gloria. Porque hay gente, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánta alaban al Señor? Que Amén. lo de ellos es profecía. Así dice el Señor. Así dice el Señor. No es así. Aleluya. La profecía Dios la da. Aleluya. En su tiempo. Aleluya. Cuando Él considera. Cuando es necesario. Cuando va a animar a la persona. Amén. Aleluya. Cuando ocurre un milagro de eso que Dios hace. Algo maravilloso que Dios hace. Dios te anima, ¿sí o no? Amén. Te da nueva fuerza para seguir. Aleluya. Te da nueva fuerza para cuidarte. Amén. Aleluya. Porque tú estás viendo que la mano, que el brazo de Dios está contigo. Amén. Que Dios va caminando contigo. Aleluya. Cuando ocurre un milagro. Oh, santo. Cuando Dios abre puertas. Cuando Dios bendice a través de tu ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando las almas se salvan a través de tu ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú das una palabra y en el tiempo se cumple, como está hablando mi esposa, y me ha pasado a mí, que uno encuentra personas que uno le dio hace 10 años una profecía. Dice, mira, Dios me ha bendecido lo que tú dijiste. A su nombre. Gloria. Lo que tú declaraste. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerdo una hermana allá en Espro, donde yo vivía. Pasaron casi 15 años. Yo hacía el trabajo siempre por ahí, el trabajo eclesiástico, la evangelización. Y un día voy caminando y ella me agarra la mano, hermano, pastor. Digo, dígame. ¿Usted no se recuerda de mí? Digo, no. ¿Usted se recuerda que usted fue a mi casa y me llevó un tratado y yo me convertí? Después de 15 años. Yo estoy perseverando en tal iglesia y mi familia también. Amén. Aleluya. Eso es algo que trae satisfacción, que trae gozo, que trae bendición. Amén. Amén. Aleluya. Cuando tú ves que el trabajo que ha hecho para Dios tiende a dar su fruto en su tiempo. Nosotros estamos trabajando, sembrando, declarando permanentemente la palabra de Dios. En su tiempo Dios se va a glorificar. Y recuerdo que mi hermano José David, mi hijo, evangelista del Señor, en el tiempo anterior, cuando había mucha agua, él predicaba. Yo decía, ¿por qué está predicando bajo lluvia? Y estaba predicando por todas partes. Pero era la voluntad de Dios. Amén. Era el plan de Dios. Era el propósito de Dios. Porque Dios sabía lo que venía. Él no lo sabía, ni yo tampoco. Pero el Espíritu de Dios sí sabía. Y lo puso a llevar la palabra. Amén. ¿Quién sabe cuánta gente de esa escucharon la palabra de él? Aleluya. Y en el momento de partir clamaron a Dios. Y está en el cielo. Gloria a Dios, aleluya. Eso no lo sabía David ni yo. Santo Pero Dios tú sí eres, lo Señor. sabía. Dios sabe el futuro. Por eso Él dice, no menosprecie la profecía. Aleluya. Las profecías se atesoran, se guardan y se esperan que Dios manifieste su power, su poder. Y las cosas ocurran. Aleluya. Gloria a Dios. Había una mujer que a mí no me olvida.
esa mujer le profetizaron, Dios te va a sanar. Ella tiene una pelota en la cara. Y le profetizaron, Dios te va a sanar esa pelota. Y ella iba a la iglesia y decía, pastor, yo quiero testificar. ¿Qué tú vas a testificar, mía? Del Señor. Está bien, ven. Y ella nada más decía, hermano, gocémonos, porque esa pelota Dios se la llevó. Aleluya. Gloria a Dios, Y aleluya. se iba. Y ella volvía y decía, hermano, yo quiero testificar. ¿Qué va a testificar? Pues quiero testificar. Decía, hermano, gocémonos, que esa pelota Dios se la llevó. Aleluya. Gloria a Dios, su nombre. aleluya. Lo hizo Gloria. más de 5 veces. Llegó el día que la pelota se cayó. ¡Bum! Gloria a Dios, Y ese día aleluya. sí que todo el mundo dijo, venga para que testifique. Y usted ve, hermano, esa pelota Dios se la llevó. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria al nombre aleluya. del Señor. Estaba profetizando, aleluya, de que Dios la iba a sanar. Amén. Mucha gente no. Se encierran en sus males, en su dolor, sufrimiento, en su enfermedad. Usted tiene que, aunque se esté muriendo, declarar, aleluya, que Dios lo va a sanar. Amén. Que Dios lo va a libertar. Que las cosas van a salir diferentes. No en super fe como muchos quieren vivir, de la cual no creo, sino en fe en el Señor, aleluya. Hay que creerle a Dios, aleluya. Hay que declarar, como dice, que la profecía es declaración. Usted tiene que declarar. Hay gente que han sacado, como han pasado ciertas cosas, la profecía del Evangelio. Eso es parte del Evangelio. Por eso dice, no ignoréis la profecía. No la ignore. Aleluya. Hay que guardarla. Hay que, se puede decir, almacenarla en el alma, esperando. Amén. Y declarando y confiando. Amén. Eso el testimonio del hermano me daba a mí gran satisfacción, que él decía que él fue salvo porque su hermano siempre decía, ustedes ven a ese Esteban, él va a ser cristiano. Y se lo decía a todas las iglesias. Y él vino al Evangelio. Aleluya. Entonces, hay que declarar. Amén. Hay que declarar sobre los hijos salvación, perdón, cambio. Aleluya. Hay que hacer como hizo una hermana. Ella tenía a su hijo y su hijo era un borrachón. Lo encontraban siempre tirado en las calles. Aleluya. En las esquinas. Y ella iba, aleluya, cuando le decían, allí está el hijo tuyo borracho, lleno de vómito allá en la calle. Y ella iba y le decía, ¿cuál? El profeta. Y la gente decía, ¿qué? Sí, fulano, el hijo suyo. Ah, el siervo de Dios. Ellos decían, bueno, el hijo suyo. Y ahí iba ella y decía, siervo, ven. Y cogía a su hijo lleno de vómito y lleno de alcohol. Y lo llevaba, aleluya, a la casa, lo limpiaba. Y le decía, siervo, profeta, a su hijo. Y el hijo decía, mamá, ¿por qué estás loca? Creo que yo soy profeta. Gloria a Dios, aleluya. Sí, profeta, mío. Borracho y lleno de vómito. Iba allá a buscar a su hijo y volvía y lo sacaba. Y se lo llevaba. El profeta de Dios, el hombre de Dios, míralo aquí. Antes de ella partir con el Señor, él fue ordenado como pastor en la iglesia. Amén. A su nombre. Gloria. Aleluya. Uno de los pastores más bonitos que yo he visto espiritualmente hablando. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hay que entender eso. La profecía es una declaración.
de algo, más nada. Eso es todo. Aleluya. Porque ya dice la Biblia que los profetas llegaron hasta Juan. Amén. Amén. Y Dios le da una palabra a un pastor. No quiere decir que es profeta. Le da una palabra a un maestro. Él no es profeta. Se la da a un apóstol. Él no es profeta. Se la da a un evangelista. Él no es profeta. Aleluya. Porque lo dice la palabra en Corintios. Son todos profetas. Son todos maestros. Son todos pastores. No. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hay ministerio profético para hablar a la iglesia exclusivamente. Amén. Aleluya. Para hablarle a la iglesia. Para declararle a la iglesia. Aleluya. Esto no es un centro de brujería, santería, hechicería, para estar declarando cosas. Las cosas se declaran por el Espíritu. Y si alguno hable conforme a la palabra de Dios, a la palabra que está escrita. Aleluya. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. No menosprecien la profecía. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que está profetizado, ¿sabe? El comenzar a decir ciertas cosas que la gente está diciendo. Que el coronavirus vino por fulano. O fue que se escapó un virus. O fue que pasó esto. O fue el anticristo. O fue Bill Gates. Mentira. Fue Dios. Amén. El libro de Isaías dice que Dios derramó su juicio, su ira sobre la tierra. Aleluya. Eso es lo que dice Isaías. Que se invente aquel o el otro, lo que le dé la gana. Yo creo en la profecía de la Biblia. Yo creo en la palabra de Dios. En lo que la palabra de Dios declara que va a suceder. Que sea el hombre. Que sea que se escapó. Que sea que lo construyeron. Nada puede suceder si Dios no lo permite. Amén. Nada. Porque esta humanidad fue Dios que la hizo. Fue Dios que la parió. Fue Dios que la dio. Ningún hombre puede hacer nada sin la mano expresa y poderosa de Dios. Ningún hombre. Aleluya. Todo está en este croquis bíblico, profético, de lo que va a pasar. Todo. Absolutamente todo. Cuando pase algo fuera de esta Biblia, entonces hablaremos. Todo lo que está pasando, todo lo que pasó, todo lo que va a pasar, está aquí en la Biblia. Amén. Yo no tengo que consultar a ningún brujo para saber el futuro. Tampoco a ningún profeta. Mírala aquí. Aquí está el profeta de Dios. Amén. El verdadero. En su santa, divina y poderosa palabra. A eso es que creo. A eso es que exhorto a la gente a creer en lo que está profetizado en la palabra del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. El mundo entero está bajo la mano de Dios. El diablo, los demonios están sujetos a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Toda la creación está bajo el poder del labio de Dios, del dicho de Dios, de lo declarado por Dios. Aleluya. Y nada va a pasar fuera de la palabra del Señor Jesucristo. Porque Él encerró todo en su palabra. Aleluya. Por eso dice el libro de Eclesiastés que Dios permitió que fuese así. Amén. Que lo que fue y lo que será y lo que es ya pasó. Aleluya. O sea, todo lo que ha pasado, Dios lo ha descrito en su palabra. Todo, absolutamente todo. Nosotros los cristianos verdaderamente sabemos el futuro. El futuro está aquí, en la palabra. Ahora, el futuro, ¿sabe qué dice?
que no vienen días buenos. Yo quisiera pararme aquí y decirle, wow, pero todo va a venir bueno, que... No. Va a venir un avivamiento, va a venir la gloria de Dios. Dios se va a llevar a su iglesia y entonces el infierno va a caer aquí. Y dice, como dice la palabra de Dios, que todo lo que hacen iniquidad, todo lo que hacen maldad, serán estopa. Dice, no le quedará ni raíz ni rama. Eso es lo que viene. Por eso, en esta hora, nosotros como siempre decimos a los amigos, apártate de la bobería, la santería. Ven a Dios, recibe a Jesús como tu Salvador personal. Deja que Él entre a tu corazón. Si lo quieres recibir, levanta tu mano y di conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si así lo ha hecho, yo le pido al Señor ahora que inscriba tu nombre en el libro de la vida con su puño y letra. Entra a su corazón, sana su alma, Dios, transforma su vida, libéralo de toda brujería, hechicería y santería, de toda anquilomancia, de toda creencia errónea. Nombre de Jesús, bendícelo. Cada Bendícelo, uno sí, enfermo, Señor. Bendícelo. sea de lo que sea, sánalo. Sí, Tu palabra Señor, dice que Señor. por tu llaga Por tu somos llaga nosotros somos curados. Arranca de raíz todo síntoma. Sí, Señor. Reprendo Sánalo, todo síntoma, sánalo, Padre toda eterno. dolencia, todo quebranto. En el nombre sacrosanto y poderoso de Jesús, declaro liberación. Declaro liberación, Declaro Señor. liberación, tú el que esté en brujería y quiera ser libre. Sé libre ahora. Nombre de Jesús, por el poder de la palabra, lo declaro hecho. El Señor te bendiga, te guarde. Recuerda la profecía del Señor. No la menosprecie. Dios